Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a partir otra vez. La idea de la clase de hoy es hablar del tema de los costos a partir del presupuesto, pero ya enfocado a cómo nosotros lo vamos a usar como herramienta durante la ejecución para sacar datos de ahí que nos permitan controlar que lo que estamos haciendo está dentro de los costos del presupuesto. La idea de este ramo es que analizar un poco lo que pasa cuando nosotros vamos a empezar a construir. Normalmente nosotros empezamos a construir con un presupuesto que está hecho en una etapa anterior, que puede ser en una propuesta, que en algunas empresas la hace un equipo técnico que no es el mismo que construye, y que establece ya el valor total del contrato. O sea, un valor que nosotros tenemos que mantenernos dentro de ese rango. Es muy usual que cuando nosotros vamos a empezar a construir, deberíamos siempre revisar los antecedentes que se hicieron en la etapa anterior, que era lo que vimos en la clase pasada. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que analizar los presupuestos, muchas veces hay que rehacer los precios unitarios para tener una herramienta que sirva después para usarla, para controlar los estados financieros, un montón de cosas, incluso el consumo de materiales. Todo tiene que estar enlazado con el presupuesto, de manera que nosotros lo que hagamos vamos a compararlo con el valor total, porque pueden haber errores en la etapa de estudio de la propuesta. Incluso no tanto errores, sino que distintas apreciaciones respecto a los rendimientos, a las condiciones en que se va a hacer la obra. Después, cuando uno va a iniciar la obra, el administrador de la obra hace una planificación y ahí él define muchas cosas de cómo va a construir. Por ejemplo, qué maquinaria va a usar o qué maquinaria tiene disponible, el equipo de gente que va a armar, si vas a usar empresas subcontratistas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hacen necesario que uno vuelva a hacer el estudio de costos, pero de una manera más detallada y con valores reales. Entonces, de eso se trata un poco la idea el objetivo de esta clase, que nosotros conozcamos algunas de las cosas más importantes que deberíamos estudiar, que es lo que sale aquí en el cuadro donde dice objetivo. ¿Cómo nosotros hacemos ese proceso de ajuste? Tenemos que ajustar el presupuesto inicial que se hizo en la etapa previa a la realidad de cómo yo voy a construirlo. Como administrador, yo voy a tomar muchas decisiones que van a influir en mis costos. Entonces yo tengo que en lo posible, revisar la mayor parte de los precios unitarios, entre otras cosas. Entonces hoy día vamos a ver los temas que tienen relación con los costos, con el estudio de costos del proyecto. Otra cosa importante es establecer las relaciones que hay entre los precios unitarios y el programa de trabajo. Eh, Durante la ejecución de la obra, uno puede crear su propio programa de trabajo, porque muchas veces la carta GAN que se coloca en una licitación es referencial, más que nada para ver los plazos finales y para controlar el pago de los estados de pago. Pero nosotros en la obra necesitamos algo que sea más práctico y más fácil de utilizar. Entonces muchas veces uno rehace esa carta GAN, incluso con partidas, no todas las partidas, sino con las más incidentes, de distintas formas. Entonces, todo el proceso que nosotros vimos en los otros ramos eh, vuelve a aplicarse en la ejecución, pero de una manera un poquito más detallada, digamos. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. Establecer esos criterios, establecer cómo se revisan los distintos antecedentes que se presentaron en la estudio de la propuesta,
y con eso yo tengo las herramientas para administrar mis recursos durante la obra. Una de las cosas importantes es detectar errores. La otra cosa es incorporar los criterios que voy a tener yo como administrador, de qué máquinas voy a usar, de qué equipos de gente realmente voy a utilizar y cómo los voy a utilizar. Entonces necesito tener esa información ordenada para que me sirva, pero sí tengo que respetar o tener en vista el costo total del contrato, que ese no lo puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es cómo me organizo durante la ejecución. Entonces, en el cuadro aquí al lado hay un pequeño resumen que dice que se revisa la información del presupuesto del contrato con el que se adjudicó la obra y se hace un análisis de costo ya de obra para la ejecución. Y ahí yo hago las correcciones que sean necesarias. Entre otras cosas, se aplican los precios reales del mercado en base a cotizaciones y algo muy importante que yo aquí tengo la posibilidad de hacer negociaciones de los precios, ¿ya? Y en tiempo real, o sea, en la fecha en que yo estoy construyendo, o unas semanas antes, cuando yo estoy rehaciendo todo este estudio de costo, yo incorporo los valores reales que tengo que cotizar. En esa cotización yo busco la cotización más conveniente que respete la calidad. Y también puedo negociar algunos precios. Entonces, con todos esos factores yo debería rehacer los precios unitarios más importantes. También se ajusta en base a las máquinas que yo voy a tener disponibles en la obra, que muchas veces en la etapa de estudio de propuestas se aproxima, uno hace un estudio estimativo de los rendimientos de las máquinas, pero acá cuando uno ya va a empezar a construir, uno necesita llevarlo a la realidad. Y también los métodos constructivos. Los métodos constructivos, uno puede elegir cambiar algún método constructivo que sea distinto a cómo se estudió la propuesta. Entonces uno tiene que partir el primer día o los primeros días de la ejecución haciendo todos estos antecedentes nuevos, que son para uso de la administración de la obra y de la empresa. ¿Ya? No sé si me entienden esa parte. Todo esto que estamos hablando es para poder usarlo en la administración de la obra. Independiente que para, por ejemplo, cobrar los estados de pago para el mandante, yo tengo que usar el presupuesto que está en el contrato. Pero para mi control interno, yo uso este otro presupuesto que vamos a rehacer ahora, considerando todos estos aspectos, para que sea más realista los valores que se ocupan ahí y los rendimientos de la mano de obra y de la maquinaria. Entonces, después que yo hago todas esas cosas, siguiendo aquí con la flechita roja, puedo obtener un presupuesto de trabajo, que ese sí me sirve como herramienta para el control de la ejecución, incluso para ver cómo voy respecto al programa de tiempo y de costo para llegar a mi costo total al final de la obra. ¿Hay alguna consulta respecto a este cambio de enfoque que le estamos dando? Que vamos a ver cuando pasemos a la otra diapositiva, que son cosas que ya hemos visto varias veces en otros ramos, pero que ahora le vamos a dar un enfoque un poquito distinto, y que al principio tiene que ver con ese ajuste que se hace. Yo ya tengo una gran parte del trabajo adelantada en el estudio de la propuesta, ya hay cubicaciones, hay análisis de precio unitario, entonces lo que yo tengo que hacer es revisarlo y corregirlo. Es mucho menos trabajo que hacer todo de nuevo, no es necesario hacer todo de nuevo. ¿Me están escuchando? Que como tengo mala señal, no sé si todavía estoy conectado. Yo estoy fuerte y claro acá, profe. Sí, aquí estamos, Sí, profe. profe. Ya, Sí, profe. Acá estamos. Sí, profe. ya que bueno. Ah, llegaron, hay más audiencia.
Así que vamos a empezar desde la base de todo este proceso de análisis de costos, que es el tema de las ubicaciones, ¿cierto? No va a ser tan, no voy a detallar distintos tipos de partidas ni cómo se ubica, sino que cómo yo hago la revisión del presupuesto que se hizo durante la licitación. Antes de ponerme a construir, yo tengo que revisarla. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para eso? Para revisar estas ubicaciones. La primera es tomar el presupuesto y calcular la incidencia de las partidas. O sea, yo tomo mi presupuesto y lo meto en Excel, por ejemplo, y calculo qué porcentaje del total es cada partida, si yo quiero analizarlo en términos de costo. Entonces, ahí yo voy sacando qué partidas son las más incidentes. ¿Cuáles son, por ejemplo, las que tienen mayor costo dentro del presupuesto? Que yo podría partir revisando por ahí, que son las más grandes y las más importantes para mi resultado final, antes que revisarlas una por una. Ahí yo tengo que decidir eso. Por eso primero se calcula la incidencia de las partidas, después uno tiene que tomar la decisión si va a revisar todas las ubicaciones o solamente las de mayor incidencia. Entonces, ¿qué cosas debería tener la ubicación que muchas veces en el estudio de propuestas no se da por un tema de tiempo? Eh, Muchas veces a nosotros nos entregan un itemizado con las ubicaciones hechas y los totales de las ubicaciones, pero no siempre está el respaldo de dónde se sacaron los valores. Entonces, para nosotros poder usar las ubicaciones como una herramienta que sea útil, las ubicaciones tienen que cumplir estas condiciones que están resumidas acá. Por ejemplo, Profesor, sí, profesor, dígame. entonces lo que yo entiendo es que existe un presupuesto original que vendría siendo el que nosotros ocupamos como formato o como inicio, y después un presupuesto que vendría siendo como el durante la ejecución de la obra, que se maneja en forma interna, que puede ser variable, pero al final tendría que mantener un mismo costo. ¿Eso es lo que entiendo o está mal? Sí, está bien. O Ya, sea, gracias. para resumirlo un poquito, hay un presupuesto que se hace cuando se estudia la propuesta. Y después que la empresa se gana la adjudicación, llega uno como a hacerse cargo de la construcción, y lo primero que tiene que hacer es tomar ese presupuesto y revisarlo. Y lo más probable es que no esté la información tan detallada como se necesita para construir. Entonces es probable que yo tenga que rehacer muchas de esas partes del estudio de costos para saber en realidad cuánto me va a salir la obra, ¿no es cierto? Si yo reviso el presupuesto y me doy cuenta que hay un error muy grande, es bueno que yo desde el primer día advierta a mi jefe y decirle, oiga jefe, esta obra en realidad no sale en 100 millones porque hay un error en el estudio de la propuesta, y yo lo revisé entero y sale como 180 millones. Podría darse, ¿no es cierto? Entonces primero hay que echar una revisada para ver si realmente se puede construir al precio que se comprometió la empresa en el contrato. La mayor parte de las veces se puede. Pero, por ejemplo, yo necesito tener ubicaciones detalladas y ordenadas durante mi administración, durante la obra, para que se me facilite la administración. Por ejemplo, si yo tengo la ubicación bien ordenada, voy a poder hacer los pedidos de materiales sin dificultad porque voy a poder separar las cantidades de materiales de cada partida, siempre que las ubicaciones estén bien claritas y me permitan hacer eso. O sea, toda esta información me va a servir en algún momento, tanto las ubicaciones como los análisis de precios. Lo ideal, por ejemplo, acá en la imagen, sale arriba un montón de fichas desordenadas,
que podrían ser todas las partidas que forman una obra. Que si yo las puedo ubicar rápidamente y tener todos los valores parciales desordenados y llegar a un total. Puede que lo haya hecho bien y ese total sea real. Por ejemplo, estoy en un edificio y hago la cubicación así rápidamente y calculo que son 2000 metros cúbicos de un tipo de hormigón. Entonces, cuando yo voy a construirlo, estoy en las fundaciones y voy a ver mis cubicaciones y a mí me interesa saber cuántos metros cúbicos hay en las fundaciones nomás, no cuántos metros cúbicos todavía tengo en los otros pisos. Si la cubicación no está bien ordenada, voy a tener que cubicar de nuevo, para tener ese grado de detalle que es el que yo necesito. Por eso ahí abajo está la diferencia visual de cómo debería ser. Las cubicaciones deberían estar lo suficientemente ordenadas para yo poder separarlas, cada cosa con su capítulo, bien identificado, a qué sector del edificio corresponde, a cuál piso. Yo lo necesito separar de distintas formas. Cuando ya voy a pasar al primer piso, yo digo yo ya sé cuánto hormigón hay en el primer piso, pero quiero saber cuánto hay en el segundo y cuánto hay en el tercero, para poder programarme. Entonces, todos esos datos se sacan de las cubicaciones, para no tener que estar calculando cada vez que yo avanzo. Entonces, eso normalmente se hace al principio de la obra, cuando el administrador todavía no está tan saturado de trabajo, o se lo puede encargar a un equipo técnico, a un ayudante técnico que tenga, que le revise esas ubicaciones, que se las separe como él necesita la información. Entonces, ustedes entenderán que una obra de edificación que tiene muchas partidas, muchas actividades, lo que yo necesito es tener la información como la imagen de abajo, que yo fácilmente la pueda separar de la manera que yo necesite, por pisos, por secciones, por etapas, por tipos de hormigón, incluso en qué eje está cada elemento, que es lo ideal que nosotros veíamos cuando en los ramos de análisis de costos. ¿Se acuerdan que la recomendación es ir anotando cuando uno ubica qué elemento es, en qué eje está, en qué piso, y después se va sumando? Entre otras cosas, para eso, para cuando uno llega a construir, uno pueda separar la información rápidamente. Y eso no es complicado, en el fondo es ser ordenado e ir anotando bien detalladamente, y con el computador después uno lo separa. No es un trabajo tan difícil. Lo que sí es importante es mantener la información ordenadita. Entonces, a eso se refiere el primer punto cuando dice que la ubicación debe realizarse en forma ordenada, de manera que sea fácilmente interpretada. Eso quiere decir que si yo un día estoy trabajando lleno de facturas viendo los avances y controlando, dándole instrucciones a los jefes de obra, y de repente me vienen a preguntar de la oficina, oye, ¿cuánto hormigón hay que pedir para las próximas 2 semanas? Entonces, alguien tiene que tener la información clara para poder dar respuestas rápidas. Y eso se facilita mucho cuando las ubicaciones, en vez de estar así, como están en esta imagen, están hechas de esta forma. Incluso no es necesario que sean todas las partidas, sino que puede ser, por ejemplo, en la etapa de obra gruesa va a ser los hormigones, la enferradura y el moldaje. Las terminaciones también lo voy a necesitar ordenado, pero lo puedo hacer un poco más adelante, antes de terminar la obra gruesa, y me pongo a ordenar todas las ubicaciones, etcétera, de las terminaciones. Lo importante es tener seguridad de que el costo que cobró la empresa en el contrato se pueda lograr en la realidad. Si no se puede, hay que avisar y hay que tomar las medidas que haya que tomar respecto a eso. Si uno sigue construyendo, se retira. Por ejemplo, cuando haya algo muy grave, eso no pasa muy seguido, pero pasa. Entonces, para que la información sea clara, hay que emplear unidades de medida, bueno, eso ya ustedes lo manejan bien, que sean
es una manera simple de entender qué es lo que se está midiendo, ¿cierto? Tiene que ver con que si yo voy a colocar un pavimento, todo lo que yo haga en la obra lo voy a medir en metros cuadrados, entonces mi ubicación ya debería estar hecha en esa unidad, por ejemplo. A eso se refiere el segundo punto que está aquí en el texto. Y ahí después uno también tiene esa misma consideración que tuvo con las ubicaciones, debería estar reflejada en el análisis de precio unitario. Hay veces que en las licitaciones, sobre todo en las obras chicas o medianas, no se hace un análisis de precio unitario, sino que se usa un precio que el que usa la constructora así como para distintas obras, y ya usan ese precio siempre para hacer las propuestas, digamos. Pero cuando uno va a la ejecución, uno tiene que hacer otro precio que sea más real. ¿Alguna consulta respecto de esto? Porque yo creo que deben salir algunas inquietudes. Comentarios también pueden ser ejemplos de algo que le haya pasado en alguna obra por ahí respecto a este tema. Por eso suena así como repetido lo que le estoy diciendo, pero lo que yo estoy tratando de que cambien el switch, porque uno le da mucho énfasis en los primeros años a cómo se hace un presupuesto. En cambio, en este taller lo que yo estoy tratando de hacer es cómo yo uso esa información durante la ejecución. ¿Qué información útil puedo sacar de ahí que me facilite las decisiones que tengo que tomar durante la obra? Esa es la ¿Profe, idea. una consulta? ¿Sí? Sí, dime. Uno, bueno, con lo que usted está planteando, tomando el presupuesto inicial, si es que en el caso que uno tome una obra del cual ya fue el estudio hecho por otros profesionales, Correcto. eh, ¿con qué instrumento yo puedo tomar esa información y ordenarla para la ejecución, digamos? Porque, si bien es cierto, hacer un nuevo cálculo o un nuevo presupuesto o un nuevo análisis, igual le estaría haciendo como un doble trabajo, pero tal vez hay otro tipo de herramientas que yo puedo utilizar que son más prácticas, digamos, para la etapa de ejecución. No sé si usted nos puede comentar algo. Herramientas como de programa y cosas así, ¿dices tú? Claro, puede ser como un programa, una forma, o otro tipo de proceso, procedimiento, no sé. Bueno, el proceso normal es muy parecido, o sea, es lo que les decía al principio de la clase, uno cuando va a ejecutar la obra, uno hace una planificación primero, ¿cierto? Uno piensa cómo lo va a hacer, más o menos con qué equipo de gente, de acuerdo al tamaño de la obra y a las características especiales. Entonces ahí uno ya tiene una idea de cuáles podrían ser las actividades más críticas, por ejemplo, ya sea respecto a la complejidad, al tiempo o al costo, depende de cada obra. Entonces, una de las recomendaciones es partir siempre revisando el precio total, ¿no es cierto?, del presupuesto. Yo de alguna forma tengo que saber si la obra que voy a construir voy a ir a pérdida o no, o voy a tener utilidades. Entonces eso me obliga a hacer un presupuesto realista. Entonces yo creo que siempre es necesario volver a hacer el presupuesto. Si la obra es muy grande, bueno, se podrá ir haciendo por etapas a lo mejor. Eh, porque la forma de que uno analiza cuando hace el estudio de la propuesta no siempre es igual a la que va a usar el que administra la obra. Si yo veo que puedo hacer un estudio rápido, ¿cierto? Yo ya tengo cierta experiencia en algunos precios, busco las partidas más incidentes y reviso cómo están. Si veo que están bien, puede que no tenga que detallar tanto mi rehacer el presupuesto. Y ahí uno aplica las herramientas que uno prefiera, o sea, uno puede usar un software de presupuesto o un Excel, pero algo que permita manejar la información de manera ordenada y poder separarla en actividades y en lo que uno necesite. Pero las herramientas van a depender de cada administrador.
No tengo una especial. Va a depender mucho de la obra, como les digo. Normalmente uno hace un estudio rápido, ve las partidas más incidentes, hace una estimación de cuánto uno pretende obtener en realidad en la obra, y con eso uno sabe los márgenes que tiene de utilidad y todo lo demás. Y después hay que empezar a analizar. Si es distinto de acuerdo al tipo de obra, por eso no se me complica la respuesta. Por ejemplo, si es una obra que tenga muchos hormigones, yo podría necesitar detallar esas actividades más que las otras. Ya, me queda más o menos claro. La idea es básicamente poder como aterrizar o bajar la información que se genera preliminarmente, a lo mejor por otras personas, y adecuarla a tu experiencia o a lo que uno pueda proyectar a Claro, través de la en obra. el En fondo es cambio, adecuarla a la planificación que uno hace, ¿no es cierto? A cómo uno va a controlar y a llevar esa obra. Y ahí uno va a tener necesidad de información. En base a eso uno sí, hace los análisis. Por y también ejemplo, a lo mejor cruzar como la información del presupuesto inicial con la programación en términos de tiempo. Yo creo que también sería como súper correcto. importante. A eso quiero llegar después que veamos este tema de cómo nosotros revisamos, porque nosotros tenemos que ir revisando distintas cosas. Hay varias herramientas de administración. Los costos, los tiempos, el manejo de los recursos humanos y después el manejo del ejecutivo de la obra, cómo uno soluciona problemas técnicos, ¿cierto? Entonces, son varias herramientas. Voy partiendo primero con lo que tiene que ver con los costos. De vuelta del 18 vamos a meternos en cómo relacionamos el estudio de costos con una carta GAN que sea real y que sea práctica de usar, ¿no es cierto? Que puede ser distinta a la que presentó en la licitación. Eh, pero siempre con que esté enlazado mi estudio de costos con mi programación, porque después yo voy a controlar avance y flujo financiero, ¿cierto? Entonces tiene que estar enlazado. Y en las licitaciones no está necesariamente enlazado. Uno hace las cartas GAN para la licitación así de manera bien. Incluso hay algunos estudios de la. Es interesante ese tema. Hay algunos estudios de la Cámara Chilena de la Construcción que hicieron un análisis de cómo hacían las cartas GAN la empresa en los estudios técnicos para licitaciones, y había un gran porcentaje, sobre un 50%, que la carta GAN que presentaban para la licitación era para cumplir con la exigencia de las bases administrativas, ¿no? Y eso obligaba a tener que rehacerla para que fuera útil durante la ejecución. Entonces, con los presupuestos también pasa algo parecido. Hay veces que están los presupuestos, que a uno te entregan al itemizado con los valores totales, pero durante la ejecución a uno no le sirve el valor. O sea, si el valor total está bien, uno igual necesita tenerlo desglosado, etapa por etapa. Si yo voy a programar haciendo en 3 etapas, por lo menos necesito desglosar las ubicaciones en esas 3 etapas. Entonces, esa es la información que hay que ajustar. En el fondo estamos haciendo el proceso de ajustar la información que yo tengo cuando voy a iniciar la obra, que viene de la licitación, la tengo que ajustar de manera que me sirva para usarla como herramienta de control en la ejecución. Profesor, una consulta. Dígame. Ya, si yo, un ejemplo solamente, en el caso de que yo estuviese ejecutando una obra en vialidad, ¿ya? Y yo estoy en una licitación, acepto el presupuesto, lo estudio y considero que corresponde. Pero durante la ejecución me encuentro con una roca, por decirle algo que significa movimiento de tierra explosivo y no sé qué podría ser, pero eso me altera el monto final. Entonces, ¿yo cómo Correcto. debería considerar esto? ¿Con obras extraordinarias? ¿Con Sí. aumento de obra? ¿O disminuyo las obras que ya están contratadas? No, pues ahí eso no
si tú encuentras ese caso que es una cosa que no se pudo detectar durante el estudio de la propuesta, ahí entra otro tema que vamos a ver después, que es otra herramienta que tiene que ver en cómo yo tengo que llevar un control respecto a lo contractual. Entonces, yo tengo que llevar un control de estudiarme bien las bases, tener bien claros los contratos, porque hay una parte característica de la obra que son todas estas discrepancias y todas estas discusiones que surgen a partir de ese problema que tú mencionas, que es cómo uno puede cobrar esa hora adicional. Debería ser una hora adicional siempre que no haya habido información previa. Obra adicional, Me imagino que el entonces sería ejemplo que ya. me dices Gracias. tú, que la empresa estudió bien los antecedentes, estudió bien en el proyecto y en ninguna parte del proyecto decía que había roca, y cuando empecé a Sí. excavar encontré un montón de roca. Entonces, si eso no estaba en los antecedentes de la licitación, yo debería pelear una obra extraordinaria. Ok, Profesor, gracias, profesor. Y esa es una parte de la administración de obras que, como les digo, tiene que ver con cómo uno resuelve todos esos conflictos contractuales, que lo vamos a ver también. oiga, profe, ¿Sí? Patricio por acá. Más o menos sumándome al comentario que hace la compañera, en este caso, en el ejemplo que ella hace, a lo mejor se puede hacer una modificación de obra o se puede pedir un aumento y eso va a depender de, no sé, pues del inspector que esté a cargo de la obra, No, con un tema de recursos, porque capaz que ellos digan, no, sabes que no hay más recursos que los que tenemos presupuestados, así que vamos a hacer una modificación. Entonces, esto lo cambiamos por esto de acá y ahí se va manejando. sí, hay veces que se puede manejar eso con aumentos y disminuciones cuando el mandante ya Sí. no tiene plata para pagar más adicionales. Sí, Podría porque, ir a o sea, a mí me ha tocado en sí, proyectos que hemos tenido que modificar por temas de recursos, porque siempre cuando, no sé, un proyecto de un parque, por ejemplo, una vez tuvimos que hacer otras obras adicionales, pero tuvimos que disminuir otras porque, no sé, pues están los 1.000 millones de pesos y están los 1.000 millones de pesos, ¿no? pues en ese caso se llega a un acuerdo, que esa es una de las cosas que le decía que forma parte de la administración, que uno, además de estar preocupado del tema ejecución, uno también está preocupado del tema de la relación con el mandante, ¿no es cierto? De ir cobrando los estados de pago, de ir persiguiendo que a uno le paguen, de pagarle a los proveedores, de qué pasa si hay una discusión, de que sale algo, porque primero uno tiene que discutir con el mandante, ¿cierto? Uno dice, oye, aquí hay una hora adicional. Y el mandante te va a decir, no, pero es que yo creo que no es una hora adicional. Y ahí, Sí, pues, ahí eso es importante. forma parte de la administración de la obra y hay un capítulo especial para ese tema del manejo de las controversias, se llama, que tiene que ver con la Ya. constructora Pero hacia después el nosotros mandante. en este ramo, Y sí, pero ahora, y un poco más adelante en el semestre. sí, en este ramo vamos a ver también temas cómo usar el estado de pago, qué requerimientos hay, que a veces No son creo, casi todos, yo creo, casi parecidos o los mismos, no creo pero que... deben No, de haber exigencias casi muy similares, yo creo, no sé, pues Servio, MOP piden cosas similares, sí, los sí, pero formularios y esas cosas. ese tema de los flujos financieros debería estar en análisis de costos, el tema de los estados de pago, de cómo Ya, se gestionan, cómo se presentan. eh, pero nosotros lo que vamos a ver es cómo yo puedo solucionar esos temas de diferencia en los contratos. Porque cuando yo estoy administrando, cambia un poquito el switch y yo tengo que empezar a pensar de que yo soy responsable del resultado final de la obra. Entonces, yo tengo la responsabilidad de si sale una hora adicional, tengo que tratar de que me paguen la hora adicional al precio que yo estoy cobrando, de acuerdo a todas las restricciones que pueda tener el contrato. Y eso no es solamente cuando la obra es un poco más grande, no es solamente entre la constructora y el mandante, sino que yo también voy a tener una serie de contratos que yo puedo, por ejemplo, estar subcontratando, ¿cierto? Entonces yo también puedo tener ese mismo problema con los subcontratistas que yo tengo contratados. Por ejemplo, si yo contrato una empresa que me haga el aire acondicionado, también voy a tener problemas
ese tipo de problemas con ellos cuando salga una obra adicional. ¿No es cierto? El subcontratista me va a cobrar a mí la hora adicional y yo se la tengo que cobrar al mandante. O puede que el subcontratista esté trabajando y no cumple la calidad. Entonces yo le digo, oye, tú no estás cumpliendo la calidad, no te voy a pagar el estado pago. Y el contratista se enoja. Y ahí hay otra, eso es lo que es el capítulo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el manejo de esas relaciones contractuales. De cómo yo me tengo que proteger al hacer un contrato con un subcontratista, por ejemplo, si yo voy a subcontratar toda la electricidad del edificio de una empresa grande, yo también tengo que hacerme cargo de licitar privadamente con varios instaladores eléctricos quién es el que me ofrece el mejor precio para hacerme toda la instalación eléctrica. Yo hago un contrato con él. Y después tengo que revisar que lo esté haciendo bien. Y ahí se generan situaciones de este tipo. Y esa función también es otra que tenemos que agregarnos si es que estamos a cargo de la obra. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en este es súper interesante ese tema. O sea, lo podemos ir tratando de inmediato también porque se complementa la información. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo yo corrijo un poquito la información previa que tengo para que me sea útil para construir. Respecto a las ubicaciones, yo no necesito los valores totales de cada partida, sino que yo necesito algo más detallado que me permita hacer varias cosas. Por ejemplo, saber etapa por etapa qué materiales, cuántos metros cúbicos hay y qué materiales tengo que comprar. Si yo tengo la ubicación clara, yo puedo sacar la información de manera ordenada. Lo mismo va a pasar con los precios unitarios. Después vamos a ver cómo hacemos ese mismo proceso con la carta GAN, que ya no va a ser un control de calendario para mí, sino que va a ser un control de calendario que va a tener incorporados los costos con los precios unitarios reales para que me sea útil para llevar mi control de avance, por ejemplo. Y además está todo el tema relacionado con los contratos y con la administración de la gente, la solución de conflictos, el tema de la financiero. Entonces son hartos temas que se involucran. Independiente del tamaño de la obra, los problemas van a ser más chicos, pero van a ser parecidos. Y como les digo, aquí al principio decía que en el principio, cuando yo estoy planificando, tengo que revisar de acuerdo a las características de la obra y decidir si yo necesito rehacer todo el presupuesto o si voy a rehacer solamente y revisar solamente las partidas que tengan más incidencia. Que también puede darse, ¿cierto? Que también es una buena idea. Partir revisando las más grandes. Si esas también a lo mejor no necesito revisar las chiquititas, porque se las puedo ajustar sobre la marcha. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de tener la información? Tenerla así que yo pueda separarla de acuerdo a distintas cosas que yo necesite durante la obra. Algunas cosas que generan variaciones cuando uno llega a la obra, y esto es especialmente complicado en las obras de edificación, porque son muchas partidas chicas que están relacionadas todas entre sí, que se analizan de manera separada. En cambio, las obras civiles o otro tipo de obras tienen menos partidas, por lo tanto es menos complejo todo este proceso. La edificación es especialmente complicada de resolver. Respecto a las ubicaciones donde se detectan, por ejemplo, estos son ejemplos nomás, se dan estos ejemplos en distintas cosas, pero como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en el caso de las excavaciones hay varios temas generales que hay que revisar. Y estas son unas recomendaciones. Algunas de ellas son que se debe revisar primero el tipo de suelo existente, que corresponda a lo que está en el proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que
si a mí me parece un suelo distinto al que se consideró cuando se estudió la propuesta, a lo mejor me va a obligar a hacer excavaciones más grandes para que no se me derrumbe el suelo. ¿Ya? Entonces hay que echar una miradita. A veces el que cubicó en la licitación, cubicó con el puro volumen de las fundaciones, y a lo mejor por el tipo de suelo yo necesito hacerlas con moldaje, y para hacerlas con moldaje yo tengo que hacer una sobreexcavación. Entonces, esas cosas se pueden definir claramente cuando yo estoy viendo el suelo que me estoy encontrando en la obra. Entonces, ahí yo necesito revisar si esas cubicaciones que vienen de antes me sirven para el suelo que yo me encontré en la obra. Independiente que si me aparece un suelo extraño, ahí tengo que ver cómo lo hago con el tema contractual. Yo por mientras tengo que revisar y saber qué pasa, ¿cierto? Otra cosa que hay que revisar es si se consideraron los taludes necesarios para asegurar la estabilidad del terreno, ¿ya? Independiente de la forma de la excavación, por un tema constructivo, a lo mejor es necesario hacer estos taludes que están aquí en la imagen para no tener que correr el riesgo de derrumbes. Entonces yo ya sé que eso es necesario hacer y que estaban los antecedentes en el contrato. Entonces, tengo que hacerlo para poder construir. Entonces yo tengo que evaluar siguiendo esos taludes. Y eso ya lo puedo hacer cuando yo ya estoy instalado en el terreno y veo el suelo que hay. Es recomendable hacer exploraciones cuando yo estoy en una obra grande, que voy a tener un movimiento de tierra grande, por ejemplo un edificio, independiente que haya estudio de mecánica de suelo. Es bueno que cuando yo llego a la obra, una de las cosas que hago es hacer exploraciones. Le pido hago las calicatas. No es necesario que sea con un laboratorio, puedo hacer una inspección visual para ver el tipo de suelo. Entonces yo hago una exploración para ver si realmente lo que encuentro abajo es lo que me dice la mecánica de suelos que me entregaron en los antecedentes del proyecto. Si veo que no es el suelo, yo ya ahí puedo defenderme y decirle al mandante: oye, mandante, aquí abajo hay un suelo que no es el que dice la mecánica de suelos, que puede llevar incluso a tener que rehacer el diseño de las fundaciones, por ejemplo. Entonces, es bueno anticiparse a esas cosas. Y es tan sencillo como hacer calicata. Mientras estoy haciendo una instalación de faena, se hacen calicatas de cierta profundidad, hasta, por lo menos hasta donde va a llegar la excavación masiva. No es necesario que sean tantas, y la comparo con la mecánica de suelo. Si todo está bien, no tengo ningún problema y puedo seguir. ¿Ya? Y si está bien, veo si ese suelo me permite hacer excavaciones verticales o si tengo que hacer taludes. Si veo que tengo que hacer taludes, tengo que cubicarlo y revisarlo con lo que había en el presupuesto. Si yo lo cubico y veo que el doble de excavación, yo tengo que dar aviso: oye, aquí voy a ocupar el doble de excavación porque el suelo es el suelo que hay, y yo no sé cómo lo hizo el que estudió la licitación, pero el error no es mío. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí uno toma medidas, ahí uno va tomando decisiones junto con si uno tiene otro superior en la empresa o un dueño de empresa, ahí tendrá que ver cómo lo hace con el mandante para compensar. Pero primero hay que detectarlo, y para eso estamos ocupando estas herramientas que vienen de las cubicaciones y de los precios unitarios. Otra cosa que se va frecuentemente en las obras de edificación es cuando yo tengo que hacer estas excavaciones, por ejemplo en una zapata. Muchas veces en las licitaciones pasa que se hizo la cubicación de la excavación, incluyendo los sobreanchos, y no se cobró por el relleno estructural que hay que hacer para poder rellenar los sobreanchos. No sé si me explico. Si yo estoy haciendo una excavación más grande que la zapata, porque necesito meter moldaje o porque el suelo se desmorona y tengo que colocarle moldaje,
yo hago una excavación más grande que la fundación, ¿cierto? Entonces después tengo que rellenarla con material compactado. Y esa es una de las cosas que normalmente se pasan y no están cobradas en los presupuestos. Aunque no esté cobrada en el presupuesto, si yo necesito hacerla por buena ejecución, tengo que medirla y tengo que volver a cubicarla, digamos. Entonces esas cositas se pueden ir detectando, se van detectando y por eso es necesario hacer este análisis previo. Los moldajes también causan altas diferencias respecto a cómo se consideran en la licitación. Puede variar bastante si yo, como administrador, decido que voy a usar un tipo de moldaje especial, por ejemplo, porque tiene mejor rendimiento o porque yo tengo mejores resultados con ese moldaje. Y puede que no sean los mismos que están puestos en los precios unitarios de la licitación. Entonces yo necesito rehacer ese precio. Porque tiene otro rendimiento, porque el material es distinto. Ahora, ¿por qué yo recomiendo hacer el precio unitario nuevo? Porque con ese precio unitario nuevo, yo después puedo sacar, voy a tener desglosado todos los materiales y voy a poder usarlo para ir pidiéndole los materiales de acuerdo a la carta GAN, al precio correcto. Entonces, toda esa los análisis de precio unitario entregan mucha información útil que uno la puede usar después. Entonces, para las cubicaciones, este es un repaso. Cuando uno cubica los metros cuadrados de moldaje que están en las cubicaciones, deberían corresponder a la superficie del hormigón, a la superficie de contacto del hormigón. Independiente que yo voy a ocupar una placa más grande a lo mejor, en mi cubicación yo tengo que tener los metros cuadrados que están en contacto con el hormigón nomás. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ocupo una placa más alta, esa yo no lo cubico con, por ejemplo, si este sobrecimiento que está acá tiene 40 centímetros, yo cubico el moldaje con una altura de 40 centímetros multiplicada por el largo, y eso me da los metros cuadrados. Si yo digo, yo voy a hacer los moldajes con media placa son 60 centímetros de alto, esa diferencia yo la coloco en el precio unitario, no en la cubicación. ¿Ya? ¿Se entiende ese tema? Sí, profe. Ya. Era para tener claridad que estábamos hablando de lo mismo. Ahora en los moldajes, como les digo, puede variar harto, porque ahí uno elige incluso qué moldaje hay disponible. Acuérdense que el moldaje también tiene que ver con el grado de terminación que nos piden para los hormigones. Entonces, si en algunas partes de la obra yo tengo hormigones que van estucados, por ejemplo, no necesito tener una terminación perfecta del hormigón. Y si no es mucha la superficie, lo podría hacer perfectamente con moldajes artesanales. ¿Ya? Para ese mismo ejemplo, con poca superficie, si me piden que hormigón a la vista, yo ya tengo que considerar, me es más fácil y funciona mejor usar un moldaje arrendado, un moldaje industrializado, ¿cierto? Un moldaje metálico con una placa de buena calidad que se puede ir cambiando, que no se va a usar tantas veces. Entonces, cuando yo tomo esa decisión en la obra, eso que yo estoy decidiendo tiene que estar reflejado en mi precio unitario real que yo voy a usar para mí. Entonces yo hago un análisis de precio unitario especial que diga arriendo de moldaje, la mano de obra de instalarlo, el desimbre y los accesorios, los andamios. Yo voy a tener ese precio unitario guardadito, entonces que me va a servir para toda la obra que yo tenga que usar moldaje de ese tipo. Y de ahí yo voy a usar ese rendimiento que está en el precio unitario para hacer una carta GAN real. Y también me va a servir saber cuántos metros cuadrados hay
en las partes solamente donde hay hormigón a la vista. ¿Y de dónde saco eso? De la cubicación. Pero si la cubicación no está bien ordenada, cada vez que yo haga algo voy a tener que cubicar de nuevo. Y eso es más tiempo. Entonces es mejor tener la cubicación ordenadita, de manera que yo pueda identificar incluso los ejes y los muros, entrar a la planilla de cubicación y buscar, mira, aquí entre el eje 1 y el 20 es puro hormigón a la vista. ¿Cuántos metros cuadrados son? Si yo tengo ordenada la cubicación, lo agarro con el Excel nomás, veo los ejes y tengo la cantidad. No tengo que ubicarla otra vez. Esa es un poco la idea. No es más complicado que eso, es tener una herramienta que me permita sacar los datos en el orden en que yo los voy a usar. La enferradura también es un buen ejemplo porque normalmente la licitación, incluso cuando la cubicación está bien ordenada, es probable que la cubicación me indique la cantidad de kilos de fierro separada por diámetro. Si está bien ordenada, va a estar separada por elemento también. Por ejemplo, van a estar los kilos de fierro para los muros, los kilos de fierro para las losas, los kilos de fierro para las vigas. Si la ubicación está bastante bien ordenada, además va a estar separada por piso, por ejemplo. Y ahí sería ideal. Pero de todas formas, cuando yo voy a construir, yo tengo que tomar esa ubicación y tengo que hacer algunos ajustes porque de acuerdo a mis condiciones de obra, yo voy a decidir, por ejemplo, los largos en que yo voy a pedir el suministro de los fierros. ¿No es cierto? Entonces yo voy a decir, ya mira, para las losas yo voy a pedir barras de 12 metros y de 8 metros. Y eso no está hecho antes. Eso tengo que hacerlo en esta nueva etapa, que es reordenar el tema de las ubicaciones. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque yo en la obra hago un aprovechamiento de las barras. Entonces ahí yo veo qué largos me conviene usar. Incluso si yo tengo un buen jefe de obra o un buen capataz de enferradura, el capataz de enferradura o un especialista en enferradura, aprovecha todos los despuntes. Y para eso él te dice, mira, aquí para esta losa, pídame tantos fierros de 8 metros de largo, tantos fierros de 10 metros de largo y tantos fierros de 12 metros de largo. Ese es un caso típico que hay que detallar mejor la ubicación, el caso de la enferradura. Estamos pensando en una obra en que el fierro sea incidente, ¿cierto? Que haya harta incidencia, que sea una actividad grande dentro de la obra. Una obra de otro tipo, bueno, no será necesario hacer este ajuste en la enferradura. Por ejemplo, si fuera una casa de 2 pisos entera de madera, y tengo un sobrecimiento chiquitito que lleva enferradura, ahí yo analizo la partida más incidente. Las carpinterías serían mi partida más incidente. Y esas tengo que hacer todo el detalle. A lo mejor ahí voy a tener que detallar la madera por piso, por elemento, etcétera, pero la enferradura no, porque la enferradura no es incidente. ¿Se dan cuenta que cambia de acuerdo a la incidencia de las actividades dentro de la obra? Otro tipo de obra, no sé, una obra especial van a hacer otro tipo de cosas las más incidentes. Entonces, en resumen, vamos a ver lo que dice aquí. Se debe registrar la ubicación, eso es repaso de nuevo, porque esto también es importante en los ramos de costo y presupuesto, que la manera en que se registran las ubicaciones debe permitir filtrar los datos con facilidad, por tipo de elemento y por sectores. Por ejemplo, en un edificio, separados por elemento y por cada piso, incluso por sectores de cada piso. ¿No es cierto? Si yo tengo un edificio de una planta que sea muy grande, ustedes no sé si, bueno, lo pueden haber visto en alguna oportunidad, en un edificio grande que se van construyendo por etapas, ¿cierto? Primero se hace, por ejemplo, el lado norte, va avanzando 1 o 2 pisos y recién ahí está partiendo el lado sur en distintas etapas. No siempre se hace el piso completo porque es muy grande, ¿cierto? Y a lo mejor no tengo 2 grúas. Si tengo una grúa, voy más adelante con 1,
y con el otro voy un poquito más atrás, para poder cambiar la gente. Entonces, si yo tengo ese fenómeno de que estoy construyendo por etapas, también tengo que separar las ubicaciones por etapas. ¿Qué otra cosa interesante hay? Se debe verificar las ubicaciones iniciales. Bueno, eso lo hemos estado viendo ahora. En el caso de la enferradura, ahí yo debería verificar, como ya voy a tener los planos y voy a estar viéndolo, voy a tener clarito, por ejemplo, si todos los pisos son iguales. Cuando esté haciendo el primer piso, voy a ver físicamente dónde es necesario traslapar los fierros, dónde hay refuerzos, cómo aproveché el material o no. Incluso ahí me podría servir como un piso piloto y voy a tener anotadito la ubicación real, de cuántos kilos entraron en ese piso. Entonces yo uso esa información para el piso de arriba, por ejemplo. Pero tengo que tenerlo ordenadita. Ayuda mucho tenerlo ordenadito. Me acuerdo que una época muy antigua, cuando no había AutoCAD, y no habían tantos medios electrónicos, había un juego de plano. A mí me tocó en obras no grandes, porque yo partí en obras chicas, que llegaba un juego de plano y alguien estudiaba la propuesta y hacía las ubicaciones. Entonces gran parte de las ubicaciones quedaban rayadas en los planos, ¿no es cierto? Ahí iban quedando anotados los valores parciales. Entonces después uno llegaba a construir y ese juego de plano se usaba para hacer esto. O sea, uno pedía, oye, mándame los planos donde hicieron las ubicaciones, porque ahí está todo rayado, el detalle de dónde están todas las cantidades. Y ahí uno agarraba el plano y ayudaba mucho tener esa información previa. Y era terrible cuando se perdían. Cuando decían, no, si esa licitación la estudiamos un año atrás y ya no tenemos esos planos. ¿Y dónde está el detalle de las ubicaciones? No, es que estaban escritas en un cuaderno y el cuaderno se fue en el cambio a la oficina y se perdió. O sea, que tengo que hacer todas las ubicaciones de nuevo. Sí, las voy a tener que hacer todas de nuevo. Eso pasaba antes. Ahora que hay medios más electrónicos, bueno, deberían estar guardadas las ubicaciones en alguna parte. Y lo que también es interesante que podrían ya ir echándole una miradita, es que si ustedes se fijan, todo este problema de información, de datos, que son ubicaciones y precios unitarios, andan sueltos en un computador, ¿cierto? Que es manejado por alguien. Y los planos están en otros archivos que son planos de AutoCAD. Entonces, la obra de edificación, dentro de sus características, que son muchas actividades, se genera mucho un proceso que es poco eficiente con esta información que anda volando y que no está relacionada. O sea, alguien modifica un plano y las ubicaciones puede que no se arreglen nunca y genera errores. Entonces todo este proceso llevó ahora a que esté usándose el BIM, el sistema BIM, que es una metodología de trabajo, no es un software específico, que permite resolver todos estos problemas de una manera más eficiente. Que a eso vamos, a eso va la construcción ahora, así que yo creo que es bueno que vayan investigando de qué se trata BIM, que en el fondo es que se crea un modelo que es como hacer una simulación de cómo se va a construir. O sea, los proyectos hechos en BIM, ya no, los planos no están en AutoCAD, digamos, sino que los planos son un modelo, una simulación tridimensional, que se hace de la misma forma en que se va a construir y que tiene la gracia que incorpora dentro de ese modelo, o sea, está toda la información centralizada en el modelo, están metidas las ubicaciones, o sea, uno puede colocar toda la información que quiera. Uno puede dejar dentro de un modelo central donde están todos los planos, ese modelo central tiene incorporado en cada elemento las ubicaciones y uno puede incorporarle los valores de cada material. Entonces es como hacer lo mismo que uno hace en la construcción, pero está toda la información junta.
Si alguien cambia algo, toda la información se cambia automáticamente para todas las personas. Y eso es fantástico. Todo esto que estamos hablando ahora se simplifica muchísimo cuando los proyectos estén hechos en BIM. Y no es difícil de usar. Son software distintos, sí, pero permiten eso, tener toda esta información centralizada. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, son las 8 recién. Las 8:20. ¿Todavía están ahí o ya se perdió? Estamos bien, sí, estamos bien. Ah, pensé que estaba hablando. Vamos acá, profe. Acá estamos, profe. Estamos Interes- acá. Sería interesante que en sus tiempos libres, que yo sé que son pocos, le puedan ir echando una miradita a ese tema del BIM. Profesor, Sí. pero los que estudian el sistema BIM son gente cotona. No, ¿quién dijo? O sea, a lo mejor ahora sí, pero en 5 o 6 años más ya va a haber una gran cantidad de empresas constructoras que van a estar trabajando en BIM. Ahora están las empresas, o sea, las obras más grandes se están haciendo en BIM. Casi todas. Y en el fondo no es tan difícil, si sea un cambio de forma de trabajar en el fondo, que la información esté toda centralizada en un modelo, evita una gran parte de los problemas que hay en la ejecución que tienen que ver con por ejemplo, con la actualización de los planos, con la coordinación de las instalaciones, que se coordinen los planos de estructuras con los planos de instalaciones, con los planos de aire acondicionado, con los planos eléctricos, que son proyectistas distintos. Si cada uno trabaja por separado, le mandan todos los planos al arquitecto que hace de cabeza del proyecto, ¿cierto? Y el arquitecto tiene que revisar que los planos concuerden entre ellos. Y si no concuerdan, tiene que decirle a uno de los equipos de ingenieros, oye, arregla ese plano. Ya lo arreglan, se lo mandan al arquitecto de nuevo. El arquitecto agarra toda esa versión de planos, que es la versión final, se supone, y lo manda a la constructora. Independiente que sea AutoCAD, todavía son archivos independientes unos de otros. Entonces la constructora agarra esa información, puede imprimir todos esos planos y se pone a construir. Y de repente hay algún cambio en cualquier especialidad. ¿Ya? Incluso en la obra uno puede decir, oye, aquí hay un problema, hay que modificar este plano. Y ahí modifican ese plano de estructura. Si ese cambio no se lo avisan a todos los especialistas, a lo mejor el de aire acondicionado no cachó el cambio y justo pasaba un tarro por ahí y nadie se dio cuenta. Que es típico de los problemas de los edificios, ese tema de la interferencia entre los especialistas, y se debe a eso, a que la información se pierde, o que de repente el arquitecto cambió los planos y no los mandó a la obra, y la obra siguió construyendo una semana con los planos viejos. Y de repente llega el arquitecto y dice, oye, pero en este piso aquí no había ventana, era un muro, esta ventana que está aquí era más grande. ¿Y cuándo? Si el plano dice que la ventana es chica. No, pero hace 2 semanas atrás yo cambié la ventana y les mandé los planos. ¿Y a quién le mandaste los planos? A tal persona. Y tú empezás a rastrear y el plano puede estar guardado ahí en un escritorio. Y ya pasaron una semana y hay un piso entero con las ventanas más chicas. Y esas cosas generan pérdidas en las construcciones, en la empresa y en los mandantes y en general en la construcción de edificación. Y de ahí salió la necesidad de hacer algo centralizado, que si alguien cambia un plano, se cambia instantáneamente en todos lados, en la obra, en todos los especialistas. Esa es la idea del BIM. Que hay un modelo centralizado que se actualiza automáticamente. Eso lo hacen los softwares, si no es uno tiene que manejar el programa, ¿no? Pero eso es lo que se viene, por eso yo les digo que es bueno que lo vayan mirando ya, porque a lo mejor yo no voy a estar, pero en 20 años más va a ser todo con ese sistema. Como nos cambiamos del papel al AutoCAD en 10 años, en 10 años más nos vamos a cambiar del AutoCAD a BIM en todas las obras. Así que bueno que es tiempo justo para empezar a mirarlo.
Eso. Que también lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando acá es cómo yo me anticipo a estos problemas y trato de tener la información, detectar los errores a tiempo. Y estamos hablando solamente del paso de licitación a ejecución. Después tenemos que analizar qué pasa cuando yo estoy construyendo y me cambian los planos. Ese es otro tema. Ahí yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones, cómo yo enfrento este problema, lo soluciono con el menor daño. O lo convierto en una ventaja para mí y cobro una adicional que me permite seguir bien económicamente. Ya, sigamos. Bueno, aquí hay algunas cosas que tienen que ver ahora con los análisis de precio unitario. Los análisis de precio unitario, bueno, ya todos lo hemos visto de qué se tratan, que es un análisis de todos los recursos que se van a usar para construir para hacer una partida específica, y que los recursos son de distinto tipo, materiales, mano de obra, etc. Entonces, cuando yo analizo el precio unitario, de lo que se trata es de detallar en cada actividad del presupuesto los recursos que se van a usar, la cantidad y el rendimiento necesario para obtener físicamente una unidad de medida. Bueno, ese es el repaso de la definición de precio unitario. Respecto a la clasificación de los recursos, bueno, nosotros ya hemos visto que tenemos que pensar en todos los recursos que se van a hacer necesarios para construir una actividad, la unidad de una actividad. ¿Cuál es el cambio de switch que vamos a hacer ahora? Que nosotros ya no vamos a pensar en el análisis de precio unitario como algo teórico, sino que tenemos que ajustarlo a los valores reales de mercado a través de cotizaciones de materiales que sean en la época que yo voy a construirlo, que a lo mejor la licitación yo la estudié 6 meses atrás, ¿no es cierto? O pasó un año antes de que se iniciara la obra, entonces yo tengo que actualizar mis precios unitarios con valores reales. ¿De dónde saco los valores reales? De cotizaciones. Y las cotizaciones me permiten a mí también hacer una negociación para tratar de obtener mejores precios. Y tengo que considerar las pérdidas. Entonces, si yo tengo el análisis de precio unitario hecho con el suficiente grado de detalle, me va a servir también para hacer esto que está aquí al lado, que se llama control de pérdida. ¿Ya? O sea, cuando yo estoy en la mitad de la obra y me dice el bodeguero, oiga, jefe, sabe que nosotros pedimos 2000 tornillos para hacer la obra y ya llevamos ocupados 1500 y no vamos ni en la mitad. ¿Qué? ¿De dónde nos van a faltar tornillos? ¿Dónde puedo ir a revisar de qué parte yo saqué la cantidad de tornillos que tenía que comprar para toda la obra? Eso yo lo saco de los precios unitarios, porque ahí está escrito cuántos tornillos entran por metro cuadrado de moldaje, cuántos tornillos entran para atornillar el marco, cuántos tornillos entran, no sé, para colgar los cuadros. De ahí yo saco eso. Entonces, esta forma de trabajar me permite tener esa herramienta de poder llevar un control de la pérdida. ¿Para qué? Para no quedarme sin stock, ¿cierto? Para que no llegue un momento en que yo le diga a los maestros, ¿saben qué? Van a tener que irse para la casa porque las puertas no llegaron. O las puertas que pedí para esta semana ya las pusimos todas y ya no hay más puertas, así que le voy a tener que buscar otra actividad para que hagan porque puertas ya no voy a poder poner. Entonces eso es malo. ¿Cómo yo lo evito? Pudiendo saber anticipadamente cuánto material tengo que tener en la obra. No puedo comprar material de más. ¿Cómo yo sé que no estoy comprando material de menos ni de más? Tengo que buscarlo en la información de mi proyecto. Y esa información, ¿de dónde la saco? De las ubicaciones y de los análisis de precio unitario. O sea, no es algo que no se use. A lo mejor en una obra chica yo lo puedo hacer intuitivamente. Pero si yo estoy en una obra más compleja y más grande, ya no puedo hacerlo mentalmente. Tengo que empezar a ocupar estas ayudas.
Entonces, las cosas que entran en los precios unitarios van a ser los materiales, la mano de obra, las herramientas, los equipos. Esos son los recursos o insumos. Respecto a la mano de obra, cuando yo tengo el análisis de precio unitario de la propuesta, puede que no venga lo suficientemente detallado. O a lo mejor yo voy a organizar la faena de una manera distinta. Por ejemplo, aquí tiene que ver con el rendimiento de la mano de obra. El rendimiento de la mano de obra no necesariamente es el que dice mi análisis de precio unitario de la licitación, sino que es el que yo voy a ocupar en la obra. A lo mejor yo decido, en vez de usar, aquí hay una foto de una faena de obra gruesa, están hormigonando parece, no están colocando en ferradura. Entonces, en base a este ejemplo que está aquí, a lo mejor yo decido en algún momento, por el volumen de la obra o por distintas situaciones, que este hormigón yo lo voy a hacer bombeado. Ya, y yo quiero saber, ¿y cuánto habremos cobrado para hacer este hormigón? Yo voy a mi estudio de propuesta y a lo mejor el estudio de propuesta en el precio unitario del hormigón no aparece hormigón bombeado, sino que aparece hormigón eh, vaciado, no sé, con una grúa, por ejemplo, con el capacho. Entonces ese precio unitario no me va a ser tan útil porque yo lo voy a hacer de otra forma. Si pasa ese caso y yo tengo que tomar la decisión si estoy dentro del presupuesto o no, para hacerlo con bomba, yo lo que debería hacer es calcular, hacer la cotización, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta el arriendo de la bomba? ¿Qué equipo de gente voy a usar? ¿Y cuánta plata voy a gastar para hacer el total de los hormigones que tengo aquí? Y ahí yo saco un valor que puede ser por metro cúbico, ¿cierto? Y yo lo comparo con el valor del precio unitario que yo tengo de mi contrato, de mi licitación. Y ahí yo veo si me salí, ya no me sirve esta alternativa. Tengo que hacerlo como está en el precio unitario nomás. ¿Se entiende esa idea, no? La idea es que si yo tomo una decisión de cambiar el método constructivo, tengo que asegurarme de que ese cambio no me haga salirme del presupuesto. Entonces yo tengo que comparar. ¿Con qué lo tengo que comparar? Con el presupuesto. ¿Y cómo analizo el presupuesto? En base al precio unitario. Y ahí yo puedo tomar la decisión si estoy bien o tengo que buscar otra alternativa. Y ahí el análisis es mucho más complicado porque a lo mejor es más caro, pero es más rápido. Y lo que me ahorro en gastos generales compensa esa diferencia. ¿No es cierto? Profesor, el tema de la mano de obra igual es difícil de calcular porque de repente, por ejemplo, si desarrollan la obra en septiembre, aguinaldo, o en diciembre, ese tipo de cosas, o de repente bonos de locomoción, alimentos, es un poco más complejo de lo que se ve. Correcto. Mira que bueno, mira, aquí me adelanté dos hojas. Y acá hay una hoja que se llama variables. O sea, aquí vamos a mencionar las variables y dentro de esas variables importantes está lo que mencionas tú, el rendimiento. Ese rendimiento varía es complejo determinarlo anticipadamente porque tiene muchas variables, de la forma de colocar, de las condiciones climáticas, de los riesgos asociados. Entonces no siempre es posible predecirlo con anticipación. Pero se pueden hacer los ajustes. Se hacen los ajustes que sean necesarios para ver si, a pesar de eso, yo puedo tomar otra medida para recuperar a lo mejor una pérdida, producto de que la mano de obra me está saliendo más. ¿No es cierto? O sea, como dices tú, si yo estoy en la mitad de la obra y se pone a llover así a chuzo y no puedo trabajar con la gente o tiene un rendimiento mucho más bajo,
esa pérdida de rendimiento, yo miro el precio unitario y el precio unitario inicial decía que tenía un rendimiento mucho mejor porque estaba en verano, no sé. Entonces, esa información ya me permite buscar ¿cómo se llama? Una corrección a ese hecho de que estoy perdiendo plata por ese lado y trato de ver cómo puedo recuperar ese tiempo perdido en otra actividad, por ejemplo. Pero para tomar esa decisión yo necesito compararla con algo. Eso es lo que quiero mostrar ahora, que si yo necesito compararlo con algo, lo tengo que comparar con el presupuesto de la licitación y tengo que analizar si está bien hecho o no. A ese tema estamos enfocados ahora. Y no se podría analizar si no estuviera detallada la mano de obra, desglosada con rendimiento y todo eso. Por eso es necesario el tema del análisis de precio unitario, porque también uno relaciona esa pérdida de rendimiento con los plazos, además de con la plata. O sea, uno está perdiendo porque tiene una pérdida económica y también tiene una pérdida del tiempo. Los rendimientos teóricos que uno coloca sirven mucho, por ejemplo, en ese caso que tú me estás planteando, si la obra va a tener un retraso producto de una pérdida de rendimiento por condiciones externas, que ya está lloviendo, y tengo una semana de lluvia, eso me va a generar un atraso, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuánta gente tengo que agregar para recuperar ese atraso? ¿A quién se le ocurre alguna idea respecto a eso? Si yo tengo un imponderable que me genera un atraso, y para recuperar ¿Se el solicita atraso, aumento de plazo argumentando o no? no, yo digo, mira, si tú estás construyendo, estás a cargo de la construcción, y pasa algo imprevisto que hace que tú te atrases. Y por ejemplo, tú te das cuenta, según tu programa, que vas atrasado en 100 metros cúbicos de hormigón. Y tú dices, yo quiero recuperar este atraso colocando más gente. Inyectándole más recursos, ¿no, profesor? Correcto. ¿No? ¿Cómo sabes tú cuánta gente tienes que inyectar para recuperar el atraso en un mes? Esa es la decisión que uno tiene que tomar. ¿Cuánta gente necesito traer para recuperar este atraso en un mes? ¿De dónde yo saco ese dato? De acuerdo a los avances que ha ido teniendo en la obra. Correcto, ¿no es cierto? Pero más preciso que eso es usando el rendimiento de lo que rinde una cuadrilla o una persona haciendo ese hormigón, que es lo que está en el precio unitario. Por eso el tema del rendimiento de la mano de obra, yo sé que es medio complicado, pero es súper importante irlo practicando para poder manejarlo. Porque, por ejemplo, tú dices, ya, yo tengo dos carpinteros aquí, con el rendimiento que tienen, me voy a demorar un mes en colocar todas las puertas. Y llega mi jefe y me dice, oye, ¿sabes que tenemos que terminar esta obra no en un mes, sino que en 15 días? Entonces yo digo, chuta, pero para sacarla en 15 días yo necesito 2 maestros más, ¿cierto? Ahí estoy aplicando el rendimiento. Es que en ese caso, profesor, se podría siempre y cuando la obra lo permita. Sí, pero la idea del ejemplo es que yo tengo que poder definir cuántos recursos tengo que inyectar para recuperar un atraso. No me puedo tirar así al ojo. Claro, hay que estudiarlo. Entonces, ¿de dónde lo estudio? Usando el rendimiento de la mano de obra. Si yo sé que un carpintero coloca 10 puertas diarias y tengo que colocar 20 puertas, tengo que tener 2 carpinteros. Ahí estoy haciendo mentalmente un análisis de rendimiento, que ahí es fácil de hacer, pero en una obra más grande es más difícil.
con partidas que tienen rendimientos medio raros. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿y qué pasa con aquellos plazos que no son el producto del bajo rendimiento de la mano de obra, sino que están originados un poco por los materiales? Por ejemplo, el hormigón te requiere un tiempo antes de poder pasar a la siguiente etapa. Sí, correcto. Y por muy rápido que yo pueda hormigonar, ese tiempo, ¿sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, se entiende súper bien, porque en ese caso, por ejemplo, uno podría pensar en ocupar un hormigón con acelerante, ¿cierto? Para poder ocuparlo antes, para hacer más chico el plazo. Pero igual uno tiene que tomar la precaución Claro, pero de verificar el precio, porque el hormigón con acelerante es más caro. exacto. Entonces ahí uno tiene que Es como analizar hilar más fino. si se compensa la ganancia de tiempo respecto a ocupar un hormigón con acelerante. Correcto. Esa es la idea de este ramo, ir pensando en que uno tiene que resolver ese tipo de problemas y que es muy arriesgado resolverlo así intuitivamente, a no ser que uno tenga, pero mucha experiencia. Entonces, Sí, es profesor, más porque, seguro disculpe, analizar la información, ¿sí? disculpe, que, por ejemplo, usted dice, ya, están trabajando dos carpinteros, necesito duplicar la ejecución, el avance, o Sí. recuperar el avance, pero resulta que los dos carpinteros más que yo voy a contratar, a lo mejor no rinden como son los dos originales, porque el otro tiene Sí. más experiencia, a lo mejor me voy a equivocar en la elección de la persona que yo contrato, entonces igual existen hartas variables en ese sentido. Sí, pero uno tiene que partir el análisis por la punta de la hebra. ¿No? O sea, lo primero que uno hace es decir cuánta gente yo necesito. Y después uno debería buscar gente que tenga la competencia, los rendimientos parecidos a mi cuadrilla. Pasa mucho eso en las obras cuando la empresa hace un tipo de obra y tiene sus maestros harto tiempo, y los maestros ya se saben hacer bien la pega, y la hacen rápido porque se saben todas las papas. Y de repente esa misma empresa toma otra obra y no tiene ese equipo de gente que ya le sabe el rendimiento. Y llega gente con menor rendimiento, eso es real lo que tú me dices. Y ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Pero primero yo necesito saber más o menos en condiciones ideales que con dos más voy a andar bien y que tengo que preocuparme que esos dos rindan igual que los que ya tengo. Y si no me rinden bien, les pongo otro ahí al lado de competencia para que se preocupen que si no rinden, se van a ir. Se dan cuenta que es como una cadena de decisiones que afectan muchas cosas distintas, pero que para poder analizarlas tenemos que partir de algún lado. O sea, lo primero es ver los rendimientos y con eso estimar la cantidad de gente. Y después que ya están trabajando, si uno ve que rinden menos, uno tiene que preocuparse de ir a ver cómo los puede incentivar a que rindan más o a ponerle un ayudante a lo mejor. Y se va ajustando, si es una cuestión dinámica, que va cambiando por muchos factores que uno no puede dar una pauta, una pauta como una receta de cocina de cómo hacerlo, sino que uno tiene que dar las herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones correctas. Y esas decisiones ojalá provengan de una información clara y saber de dónde ir a buscar la información que te puede ayudar a tomar decisiones. Y para eso son útiles estas cositas, de tener ubicaciones ordenadas, precios unitarios bien hechitos, bien estudiados, con valores reales, porque de repente puede llegar un momento en que tú estás tan metido en la ejecución que te llega un balance de la oficina y te dicen, oye, estáis gastando mucho material respecto a lo que teníamos presupuestado, ¿por qué? Entonces uno tiene que tener la información a la mano que le permita ver qué pasó, dónde está la falla, por qué lados se están perdiendo materiales. ¿Cómo lo hace uno ahí?
uno tiene que analizar ya, pucha, se están yendo los sacos de cemento muy rápido. ¿Qué actividad estoy haciendo? Estoy haciendo estuco. ¿Cuánto hormigón había, cuánto cemento había en el presupuesto para gastar? Tanto. ¿Y cuánto estamos gastando? Tanto. Y ahí uno tiene que revisar qué está pasando. ¿Se está perdiendo el cemento? ¿Lo estoy usando mal? ¿O se equivocó el que hizo la licitación? Entonces, para eso es bueno pegar esta revisada previa, para tener clara la película. Y de ahí yo le tengo que ir agregando todas estas otras cosas reales que ustedes me están contando, que pasan. No sé si me siguieron el orden del análisis, primero de lo más grande a lo más detallado, de lo más general a lo más específico. Y hay muchas otras cosas que a lo mejor ustedes se van a encontrar que nunca las hayan visto antes en las clases, que son muchas, muchas. La idea es que tengan las habilidades de analizar y buscar una solución. Y que esa solución va a involucrar distintos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes? El costo, el tiempo y la calidad. Entonces, ese es más o menos el esquema general. Hay otro tema respecto a otra decisión que uno toma en las obras que tiene que ver con el uso de la forma en que uno contrata la mano de obra, en cómo uno maneja el tema de los costos de la mano de obra cuando es contratada por la obra o cuando es subcontratada. También ahí hay otra forma de administrar, porque uno tiene que controlar de manera distinta a los subcontratistas que a los que están por la casa. A lo mejor en el presupuesto de la licitación solamente se consideró los rendimientos de la mano de obra de gente trabajando contratada por la casa. Y yo digo, no, yo esta actividad, no tengo los maestros especialistas, yo prefiero subcontratarla. Entonces, ¿de dónde yo saco cuánta ¿Los plata le puedo...? elementos de seguridad, profesor? ¿Ah? ¿Los elementos de seguridad? Sí, ¿los elementos de seguridad se ponen en la mano de obra o va aparte en materiales? ¿Dónde va eso? Si es una obra de edificación, yo los pondría en los gastos generales, porque es un material que interviene en muchas actividades distintas. Entonces yo no podría, sería muy difícil desglosarlo, cuántos elementos de seguridad para la carpintería, cuántos elementos de seguridad para el enfierrador. Es muy difícil, porque participan los elementos de seguridad en casi todas, se cruza por todos lados. Y en ese caso es mejor colocarla como gasto general y manejarla como un stock permanente que hay que controlar y que hay que ir entregando durante toda la obra. Yo sé que Ok, en otro tipo de obras, como a lo mejor en las obras de obras civiles, se puede cargar a cada partida por separado, pero en la edificación son tantas que en un tema así, como los elementos de seguridad personal, por ejemplo, deberían cargarse en los gastos generales. Ahora, respecto a este tema de las subcontrataciones, por ejemplo, si yo tengo las pinturas, yo quiero contratar a una empresa que es especialista en pintar. Entonces yo lo que hago es pedir cotizaciones a varias empresas de pintura que todas me coticen lo mismo, ¿cierto? Para poder compararlas. ¿Cómo sé yo cuánta plata tengo disponible para ofrecerle al pintor como subcontrato? ¿De dónde saco esa información? Vamos a pensar que estamos subcontratando solamente la mano de obra, sin materiales. ¿De dónde yo saco cuánta plata tengo disponible en mi presupuesto para ofrecerle o para negociar con los subcontratistas de pintura? Del análisis de precios y tal. Correcto, ¿cierto? Ahí yo de alguna manera debería
si la información yo tengo que manejarla de la siguiente manera. Tengo que pescar todas las partidas donde haya pintura. Tengo que ver qué cantidad de mano de obra tengo en los precios unitarios de esas partidas de pintura, ¿cierto? Y tengo que sumarla. Y ahí yo veo, tengo en mano de obra para pintar, en mi presupuesto hay 10 millones. Entonces yo trato de ir a ofrecerle a los subcontratistas que me hagan, dejando bien claro lo que tienen que hacer, sí, y hay que hacer un contrato con ellos. Yo ya sé cuánto es el monto máximo. Entonces yo tengo que buscar un subcontratista que lo haga dentro de ese monto o menos. Seguramente va a ser menos porque ellos tienen mucho mejor rendimiento que los pintores que tengo yo, que a lo mejor tienen máquinas para pintar. Yo voy a pintar a mano y ellos pintan con pistola. No sé, o ellos pintan más rápido porque tienen más experiencia y son mejores pintores. Entonces es probable que pueda obtener un precio, incluso no un precio menor, sino que un tiempo mucho menor, que se demoren mucho menos. Entonces ahí yo, además de analizar cuánta plata tengo para pagar la mano de obra, que la saco a los precios unitarios de la pintura, tendría que pensar cuánto ahorro en gastos generales si los pintores terminan de pintar el edificio 2 meses antes de lo que yo tenía previsto. Me hace ganar plata por otro lado. Entonces esa es un poco la idea. De qué cosas me sirven de los análisis de precio unitario, que no son una cosa fome que uno hace una vez y después no lo ocupa más. No, hay que tratar de ocuparla lo máximo posible, ¿no? Porque es harta información la que entregan. Y el tema del rendimiento es una de las variables que influyen en los precios unitarios. Y es difícil de manejar, o sea, hay que analizarlo con cuidado. Entonces, ¿cuál es el propósito de revisar los precios unitarios? Aquí hay un resumen. Confirmar los valores indicados en cada desglose, o sea, tengo que ver si están bien puestos. Tengo que ajustar los valores a la realidad de la obra y el proceso constructivo. Entre otras cosas, tengo que actualizar las cotizaciones, ¿no es cierto? Porque a lo mejor los materiales ya no valen lo mismo de la época que se estudió la licitación. Tengo que ajustar los rendimientos de la mano de obra de acuerdo a cómo yo voy a administrar la mano de obra, ¿no es cierto? ¿Qué equipos voy a usar de mano de obra? Si voy a usar subcontrato o voy a usar gente por la casa, o si voy a traer un especialista que tiene un rendimiento extraordinario, le voy a pagar un poquito más, pero se va a demorar la mitad. Y ahí tengo que ajustar también, si yo ajusto el precio unitario, debería ajustarse automáticamente mi carta acá, porque le estoy poniendo un mayor rendimiento, se va a demorar menos. Tengo que ajustar los precios según las variaciones del mercado también, de los materiales. Acuérdense que hay obras que pueden durar bastante tiempo, que incluso podrían haber variaciones del precio durante la ejecución. Ahí está el ejemplo del moldaje que se lo había dado anticipadamente, que también va a influir en los precios unitarios. El moldaje es bien especial porque es un material que se puede reusar. Se puede usar varias veces, por ejemplo, el mismo moldaje, ¿cierto? No es necesario fabricarlo, lo puedo usar 3 o 4 veces, dependiendo del tipo de tablero que se use, o más veces si es un moldaje industrializado. Y ahí cambia el precio unitario porque el material se usa 3 veces, pero la mano de obra, cada vez que yo lo pongo, la tengo que pagar. Entonces ahí también es especial el precio unitario de los moldajes. Y ya quedan 8 minutos ya. Lo que venía eran algunos ejemplos de algunos análisis de precio unitario. Hay montones de formas distintas de hacer estos cuadritos. Este es un ejemplo nomás. Y también varían de acuerdo a cómo uno va a controlar la ejecución. No es necesario que uno incluso los pueda agrupar si uno quiere.
Eso va a depender de cada obra y de cada administrador. Por ejemplo, en este caso hay un análisis de precio unitario de un hormigón. Aquí dice que un hormigón H35. Esa es la cantidad total, este es el precio unitario y el valor total. Es un resumen. Si se fijan aquí, el precio unitario es la misma suma de este. O sea, aquí está desglosado. Lo que está en blanco es el desglose, que es el análisis de precio unitario. Están los materiales por este lado. El material dice que por cada metro cúbico de hormigón de la cubicación, que son medidas geométricas, en este precio unitario está considerando que entra 1,1 metros cúbicos de hormigón. O sea, ahí le está agregando un 10% de pérdida. ¿Ya? Aquí en los precios unitarios donde yo agrego las pérdidas, no en las cubicaciones. Las cubicaciones siempre son con medidas geométricas desde los planos. Las pérdidas y todas esas otras cosas se agregan aquí. Entonces, como yo sé que en el hormigón siempre va a haber una pérdida, por lo que se cae de la carretilla o lo que queda metido dentro de la bomba, o la primera carretilla que yo ocupo para hacer los conos, etcétera, siempre voy a tener una pérdida. ¿Dónde incorporo yo esa pérdida? En el precio unitario del material, en este caso. Aquí en el hormigón, este análisis de precio unitario, en vez de colocar un metro cúbico de hormigón por metro cúbico de cubicación, le coloca 1,1. Se le está agregando un 10%. Y el precio unitario es bien antiguo este recorte. Es el valor cotizado del metro cúbico de hormigón de este tipo, H35, 90, 40, 10. Acuérdense, se ve harto bajo, pero acuérdense que en los análisis de precio unitario, la recomendación es colocar los precios netos sin IVA y sin gastos generales, o sea, este es costo directo. Igual está barato porque es un valor antiguo, este es un ejemplo nomás. Y en este caso, aquí aparece subcontrato servicio de bombeo. También 1,1 metro cúbico, y es el valor que cobra el servicio de mandar una bomba a la obra. Te cobran 7.600 pesos por metro cúbico. Y eso está incorporado, ¿por qué? Porque en este caso, este ejemplo corresponde a una faena que se va a llenar hormigón con bomba. Por lo tanto, en el precio unitario está incluido el material, el subcontrato de arrendar la bomba, el aditivo impermeabilizante, varios de herramientas, que podrían ser distintas cosas menores, y el rendimiento de la mano de obra. En este caso, el maestro concretero dice que rinde 0,1 hombre día por metro cúbico. O sea que en un día un solo maestro es capaz de hacer 10 metros cúbicos. ¿Por qué es tan alto este rendimiento? ¿No es cierto? Porque la mano de obra aquí es solamente para colocar el hormigón, que viene en una bomba. Entonces yo necesito, esta gente rinde hartos metros cúbicos porque el esfuerzo no es tanto. Básicamente es manejar la manguera de la bomba, esparcir, palear un poco y vibrarlo. Entonces todo lo que está puesto aquí corresponde a cómo está planificada hacer esta actividad. Aquí hay otro ejemplo también de hormigones, pero aquí hay un caso bien especial que no sé si se lo puede mostrar así como un hecho anecdótico, que se hace también, pero se hace en ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, analizan la actividad como hormigón de muros interiores. ¿Ya? Es probable que en el presupuesto le hayan pedido que cobrara un valor por metro cúbico de muro interior. Y se dio el caso de que había muros de distintos tipos de hormigón. Una parte de los muros eran H35 y otra parte de los muros era H30. Si yo lo quiero colocar los dos juntos, los tengo que poner separados en porcentaje. O sea, es un ejemplo que en el fondo muestra que uno puede confeccionar los precios unitarios como uno quiera, pero lo que sí tienen que ser lo que uno va a ejecutar en la obra.
Es un caso especial este. Aquí hay mezclados dos tipos de hormigón en el mismo precio unitario. Que es algo que nosotros siempre le hemos dicho antes que no se debe hacer, ¿cierto? Porque hay que hacerlo con cuidado, pero se puede hacer. Hay varias cosas que yo después puedo adaptar a mis necesidades. En este caso hay dos tipos distintos de hormigón que los dos son bombeados. El rendimiento agrega un ayudante y separa los dos tipos de hormigón en porcentaje. Acuérdense que el precio unitario, en este caso, es 1 metro cúbico de hormigón de muros interiores, independiente que sean dos tipos de hormigón. ¿Cómo yo lo convierto en análisis de precio unitario? Yo tengo que sacar el total de los hormigones, ver qué porcentaje es el H35 y qué porcentaje es el H30. Si se fijan, ahí están los porcentajes: 44% H35, 56% H30. Y aquí coloco los rendimientos que corresponden a ese porcentaje, más un porcentaje de pérdida, por eso no son los mismos números. Por eso este es 0,44 más una pérdida. Por eso es un poquito más alto. Y ahí está proporcional a los muros interiores. Y están los dos tipos de hormigón con dos precios distintos. O sea, es posible hacer esas mezclas en caso que tengan que hacerlas. Los dos se colocan con la misma bomba, por lo tanto, la bomba se analiza una sola, con la misma herramienta y con los mismos maestros. Ahí hay otro de acero, ahí hay otro de moldaje. Aquí hay uno de uso de moldaje arrendado, industrializado. ¿Qué voy a necesitar yo para colocar un moldaje industrializado en las condiciones de esta obra? En esta obra usaron, para los moldajes de muros interiores, ocuparon una cierta cantidad de madera, de moldante de madera, una cierta cantidad de clavos de dos tipos, materiales varios y arriendo de moldaje. Carpintero de obra gruesa, que en este caso ya no va a ser para fabricar, sino que solamente va a ser para instalar, y el jornal que descimbra. Entonces uno, si decide usar moldaje, ¿cómo se llama? Arrendar moldaje industrializado, el precio unitario es totalmente distinto al de fabricar un moldaje y colocarlo. Independiente que los precios finales puedan ser parecidos. El desglose es distinto. Yo necesito tener esta información separada de esta forma para saber cuánta plata hay en el arriendo y cuánta plata hay en madera, por ejemplo. De aquí la podría sacar. Entre paréntesis, esta madera es para hacer los remates y las tapas en las cabezas de los muros, por ejemplo. Ese tipo de madera se ocupa igual cuando, a pesar de que uno ocupe moldaje metálico. Y eso era, parece que terminamos justo. Ya se fueron, ya son las 9. No, profe. Sí, profe, te está esperando el profe llamando ya, así que Pero buenas ¿cómo noches. hacen esperar al profesor? Si ustedes saben que tienen que avisar. Buenas noches. Que yo paso de largo. Chao, profe, gracias. Gracias. Ya les voy a mandar la grabación. Profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, gracias. Chao.